Las Biblias al Salmo 84. Perdona, 184. Quiero ver qué tantos van, porque nada más llega hasta el 150. No es cierto, hermanos, al 84. Salmo 84. Y antes de leerlo, les leo algo que alguien escribía de ese salmo. Dice: no es muy importante saber cuándo fue escrito este salmo o quién lo escribió. A mí me parece que exhala el perfume davídico, dice esa persona, ¿no? Se desprende de la fragancia de las hierbas aromáticas de la montaña y los lugares solitarios y desérticos en que el rey David tuvo que residir con frecuencia durante sus muchas guerras. Esta oda sagrada es una de las más selectas de la colección. La rodea una suave radiación que ha hecho que se le llame la perla de los salmos, ¿no? Esta es la que vamos a leer. Y quisiera que me ayuden a leernos un verso cada quien, empezando aquí con Raquel, y nos vamos a su derecha, y luego empezamos con el primero de la fila. No sé si Chacha tiene, no, entonces iremos aquí con Pechocho. ¿Te traes tu Biblia, Pechocho? ¿Sí? Entonces va a ser Raquel, luego Pastor, luego ya va Rafael, y nos vamos para acá, al lado de la hermana Josefina, con Bélgica, y sigue, ¿no? Si no traen ahí su Biblia o un dispositivo para leer, pues le comentan enseguida para que lean. Un verso cada quien, desde el 84. Leo yo el verso 1. Salmo 84, verso 1. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El verso 5. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en un puente, cuando la lluvia llena los estanques. Viajan de pueblo en pueblo para llegar al monte Sion y encontrarse con Dios. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu Hijo. Porque mejor es un día en tus atrios que vivir fuera de él. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos bendecirte, queremos darte a ti la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Permite, Dios, que el título de este salmo, Dios, de anhelo por la casa de Dios, pueda ser algo real en nuestras vidas, Dios, que anhelemos tu presencia, que anhelemos, Dios, tu palabra, el estar donde tú estás, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nuestro entendimiento sea abierto y que podamos realmente captar aquello que tú dejaste escrito para nosotros, Dios, para que podamos cantarlo, para que te adoremos, Señor, y que tenga un significado muy especial para nuestras vidas. Queremos darte a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Cristo. Amén. Les pido, y ahí incluyo a mi esposa porque está mi niña, que tengamos nada más cuidado con los niños. Normalmente los viernes tenemos ese problema que es fácil que ellos tengan una voz más alta que el que está compartiendo, ¿no? Entonces nada más cuidemos eso por amor del resto de los hermanos, ¿no? El Salmo 84 es algo interesante, y escribía Carlos Spurgeon: si el Salmo 23 es el más popular,
El 103 el más gozoso, el 119 el más profundamente vívido y el 53 el más dolorido. Ese es el más dulce de los salmos de paz, refiriéndose al Salmo 84. Y hay muchas maneras como pudiéramos allegarnos a este salmo, y de los 150 salmos, dependiendo de la versión que usted traiga, lo va a decir un poco distinto, pero de los 150 salmos es el único que de 3 veces muestra la palabra bienaventurado, o pan felices, o afortunado, o benditos. Si fuera una traducción de la Biblia en inglés, así dice blessed en cada uno de los versos que le voy a decir, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 12. Y de una manera muy especial, si lo miran, por ejemplo, en la versión 60, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. En el verso 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y en el último verso, dichoso, cambia la palabra ahí en la 60, el hombre que en ti confía. En la Biblia de las Américas, en cada una de las partes dice, cuán bienaventurado, cuán bienaventurado, cuán bienaventurado. Y esa es una expresión de mucha felicidad. En nuestro español no es tan común el usar la palabra bienaventurado. Si no es fuera, digamos, del concepto en la iglesia, no lo usamos. Oh, qué bienaventurado el verbo. Ah, qué feliz me pongo, no, hombre, estaba súper contento, ¿no? Pudiera ser una expresión un poco más coloquial, pero lo que está diciendo este salmista es algo lleno de gozo, y justamente es lo que queremos ver. Entonces, en 3 ocasiones este salmo está hablando de lo que es estar bendito delante de Dios, o el que realmente recibamos bendición de parte de Dios al estar delante de su presencia. Entonces, si pusiéramos como un título a este salmo, yo le pondría bendecidos delante de Dios, o benditos estando delante de Dios. Y este salmo habla completamente de lo grandioso que es estar delante de la presencia de Dios. Cuando tú y yo venimos, pues este es un lugar que habitualmente usamos para congregarnos. No tiene nada de especial, no es de que pasando esa puerta todos nos sale así como una aureola ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, es un lugar que definitivamente debemos un cierto respeto, porque nos juntamos y nos reunimos, les comento, no por lo espiritual que pudiera ser, sino por el hecho que venimos a escuchar de una persona muy importante, y el respeto es meramente hacia Dios. Y algo importante que hay que ver en ese salmo, yo creo que en todo lo que leemos y cada vez que vamos a la Biblia, debemos entender lo que el escritor original quería decir para su audiencia original. Esto es sumamente importante al interpretar la Biblia, porque es muy fácil que tú y yo sacamos de contexto las cosas y que tomemos algo que Dios le dijo que era exclusivamente para Abraham o para su pueblo y lo traes para ti. Eso no es correcto. Tienes que entender quién era el escritor original, quién era la audiencia original y cuál era el propósito. Al final de cuentas, toda la Biblia tiene una enseñanza para nosotros al día de hoy, y eso es lo importante. Tienes que entender cuál era la enseñanza para aquel tiempo y cómo eso lo puedes traer hoy en día. Entonces, entendiendo esto, vamos a ponernos en los zapatos del escritor original y para entender qué era lo que Dios quería decir. Número 1, lo que está diciendo en el verso 4 y casi los primeros 4 versos hablan de eso, es la primera bendición, que era una bendición trabajar en el templo. Pero si ustedes tienen en su Biblia, viene un título, puede variar, ¿no? De versión en versión o de casa editorial en casa editorial. Pero más o menos diría así en la versión 60, el título Anhelo por la casa de Dios, y luego dice, al músico principal sobre Gitín, salmo para los hijos de Coré. Y este pequeño cosita arriba toma una importancia muy grande
para lo que él va a decir en el resto de los versos. Y a veces tú y yo, cuando estamos leyendo la Biblia, y yo lo he hecho, esos títulos decimos, no importa, sigue. Y no los pelamos mucho. Pero en este caso tiene suma importancia para lo que vamos a explicar, porque está dirigido, ya sea que haya sido escrito o era cantado por los hijos de Coré. Entonces, tenemos que entender esa esencia. Lo otro es que este salmo, según lo que estamos hablando, habla acerca de la presencia de Dios. Y a través de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios preparó un lugar físico en medio de su pueblo que pudiera simbolizar su presencia entre ellos. No quiere decir que justamente solo Dios estaba ahí, pero era algo simbólico, de alguna manera, para ellos. Y si ustedes recuerdan, eso empezó en el Arca del Pacto, en tiempo de Moisés, y que fue puesta en el tabernáculo, y que básicamente el tabernáculo era una tienda que se movía, a donde iba el pueblo, ahí va la tienda, ¿no? Y era movida, se movía con la columna de fuego o con la nube, y ahí va la tienda para allá, y justamente significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y estaba el Arca del Pacto. Sirvió como un lugar donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios y cantar alabanzas. Poco después en la historia de la Biblia, cuando el rey David vino a Jerusalén, al monte Sión, trajo el arca a la ciudad y el tabernáculo fue establecido ahí. Y si ustedes recuerdan, él empezó a anhelar el poder construir un templo, pero Dios dijo, no lo vas a hacer tú, sino tu hijo. Y así fue que en dominio del hijo del rey David, Salomón, construye el templo, que fue el lugar como más establecido, que significaba que ahí iba a estar la presencia de Dios. Sin embargo, y es uno de los errores que nosotros cometemos, pensamos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solo estaba en ese lugar, y ahorita vamos a ver que no. Otro dato importante, a lo largo de todo esto, Dios siempre designaba, y si tú estás leyendo la Biblia conforme el plan ya lo has pasado en el tabernáculo, Dios designaba ciertas personas y ciertas familias para ciertas ocupaciones en el templo. Y a veces tú y yo leemos en la Biblia y vemos tantos nombres y decimos, ¿para qué tantos nombres? ¿Para qué tengo que leerlos, no? Y es así como que a veces le damos una vista rápida y nos los brincamos. Pero en este punto está muy interesante. Aquí está asignando a distintas personas distintas funciones. Por ejemplo, había uno que eran sacerdotes, había algunos que eran levitas y algunos que tenían otras responsabilidades. Y aquí es donde toma importancia el título de este salmo, los hijos de Coré. Vayan en su Biblia, no pierdan el Salmo 84 porque vamos a pasar ahí todo el tiempo, pero vayan en Primera de Crónicas 9. Y vamos a leer del verso 17 al 19. A ver si alguien me ayuda a leerlo. Los porteros, Salud, Acub, Salmón, Aimán y sus hermanos Salud, era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. 19. Salud, hijo de Coré, hijo de Elzá, hijo de Coré y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando la puerta del tabernáculo, como su padre guardaba la entrada del campamento de Jehová. Campamento del Señor como guardianes de la entrada, dice en la versión de las Américas. Entonces, ¿qué eran los hijos de Coré? Porteros, ¿no? Eran porteros, estaban ahí en la entrada y cuidaban. Esa era su función. Y había sido designado solamente para ellos, era donde trabajaban, donde pasaban su tiempo. Y tú vas a decir, pues, que sin chiste, ¿no? Yo creo que esa es una de las funciones que hoy en día no escuchas a un niño decir, yo anhelo con ser portero. Entonces escuchas, y quiero ser doctor, quiero ser astronauta, pero no dices quiero ser portero. Pues aquí están los hijos de Coré y eran los porteros. Ahí estaban cuidando
quién entraba y quién salía, obviamente. Y ellos amaban su trabajo porque era algo designado para ellos. Y si lo vemos en este contexto, ellos eran los porteros del lugar que Dios había usado para simbolizar su presencia en medio de su pueblo. Entonces no era como cualquier cosa. No era como que estuvieras de portero en una bodega arrumbada, sino simplemente era, y maravillosamente era, el portero de un lugar muy especial, donde la gente iba y se congregaba, y era un simbólico que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y ellos estaban ahí, y había sido designado, se les había encomendado esta situación. Entonces volvamos una vez más al Salmo 84. Ya entendemos ahora qué era lo que hacían y por qué se refiere a ellos. Y si leemos los primeros versos, dicen ellos: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hagan de cuenta, ellos están diciendo: cuánto me gozo en ser portero. Y para ti y para mí no tendría como que mucho sentido, pero en realidad ellos estaban haciendo algo importante. Algo que me muestra aquí era un deseo insaciable por Dios. Y ellos buscaban tener aún más de Dios. Y está esa expresión que muchos de nosotros lo usamos en la oración, y a veces no sabemos dónde está. El verso 10, ¿no? Es muy común. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y a veces lo usamos, ¿no? En la palabra. Y básicamente ellos estaban refiriendo a todas esas personas que eran del pueblo y que estaban alejados de donde estaba la casa o donde estaba el templo o el tabernáculo. Había mucha gente que estaba lejos, y la manera en que ellos oraban en esa dirección, pero no estaban ahí cerca. Ellos decían: es mejor estar aquí un día que estar 1000 días fuera, en lugares de impiedad. Hace rato les comentaba que yo muchas veces que he leído estos pasajes pienso que, bueno, de más chico pensaba: ¿y por qué Dios solo estaba en el arca? ¿Y por qué solo una vez al año? ¿Y por qué esto? Pero no, la Biblia no te enseña eso. A veces tenemos una mala idea. Miren lo que dice Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. Verso 27 al 30. Y eso es lo que Salomón estaba diciendo cuando dedicaba el templo, y él lo tenía en mente. Dice en el 27: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hay muchas personas que cuando venimos aquí a la iglesia, así nos referimos, ¿no? Vamos a la iglesia, vamos a esto, como si este fuera un lugar que pudiera contener la gloria de Dios. No es posible. Ojalá lo pudiéramos nombrar del nombre que tú quieras, ¿no? Para no meterme en distintas liturgias y el templo, nomás no diga el salón del reino, ¿no? Pero distintos nombres que le pudiera llamar, pero no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y muchas personas, alguien ponía de esas imágenes que se ponen en la web, y alguien ponía que cuando tú y yo nos referimos de que voy a la iglesia, lo hacemos como con una mentalidad de consumismo. Entonces es muy fácil ir a la iglesia y tomo esto, tomo aquello, porque de alguna manera es como voy a aquel lugar, no es como que pertenezco. Entonces tenemos una mentalidad de consumista. En realidad
esas paredes no pudieran contener la gloria de Dios. Y seguimos leyendo ahí en el verso 28 en adelante de Primera de Reyes 8. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Salomón tenía bien su idea. No era de que Dios fuera a habitar solo en el templo. Y tú lo puedes ver a lo largo y ancho de la Biblia. En el Nuevo Testamento, Dios habla de que Él habita en los cielos. El mismo Antiguo Testamento te habla de que Él habita en el templo o en el tabernáculo. Y a la vez te habla también del Dios omnipresente que está en todo lugar. Tú y yo no podemos limitar dónde está Dios. Y esa es una de las cosas básicas que debemos enseñarle a nuestros hijos. Es un atributo tan maravilloso la omnipresencia de Dios. Muy sencillo, porque la vamos a pensar 2 o 3 veces para pecar, porque sabemos que Dios está ahí. Sencillamente. Y aquí está el salmista diciendo: qué hermoso es estar en tus moradas. Y fíjense en el verso 3 del Salmo, volvemos una vez más al Salmo, por eso póngale un papelito o algo para que no se les pierda. Y aquí hay una gran ilustración en el verso 3. Y se refiere ahí a un par de animalitos, ¿no? ¿Cómo dice? Aún haya casa y la golondrina nido para sí. Esa es una gran ilustración, que en la presencia de Dios cabe el humilde. La golondrina o el gorrión es usado en la Biblia como algo insignificante, algo como que no tiene un gran valor. Y aquí está el salmista cuando está cantando y viendo como la estructura de ese lugar y diciendo: aún la golondrina, el gorrión hayan su nido en este lugar. Era algo insignificante. El gorrión, hay un pasaje en Mateo 10:29 donde Jesús, no vaya ahí, nada más se lo leo, dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. O sea, algo insignificante. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y luego hace la expresión: aún vuestros cabellos están todos contados. Para nosotros es algo insignificante el cabello. Y más si se te cae mucho en la cama, no es como que los cuentas cada día, sino que tormento. Pero aquí está diciendo: aún ese gorrión que es tan insignificante no se cae sin que Dios sepa. Pues el salmista está diciendo: aún ese animal tan insignificante encuentra lugar en el templo, encuentra lugar en la presencia de Dios. Y Dios es muy claro en la que no hace excepción en cuestión de clases sociales. No es como que solo habita con el rico y el pobre no lo atiende. De hecho, Jesucristo hizo todo lo contrario. Iba con el rico, sí, pero siempre estaba con el necesitado. Siempre estaba ahí. Entonces, qué gran ilustración en este salmo de el humilde puede habitar y hacer nido. Y un poco atrás en el verso 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alguien decía, uno de sus comentaristas y de esa gente encumbrada, decía que es una traducción muy errada y muy corta el usar la palabra cantan, porque ahí la expresión está diciendo así como gritar con tanto júbilo. Y él lo estaba con algo, un sentido tan enérgico, en la que él decía,
mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice Carlos Spurgeon, el salmista declara que le es imposible dejar de expresar sus deseos, por lo que empieza a proclamar su anhelo de Dios y de su casa, llora, suspira y ruega para obtener el privilegio. A algunos, y eso aquí nos cabe a nosotros, hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que el salmista está clamando por ella. No necesitaba que sonaran las campanas para inducirle a ir a la iglesia, llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es un mejor llamado al culto que la llamada de las campanas, ¿no? Y él está diciendo, él tenía un anhelo. Yo a veces me encuentro a mí mismo en ciertas expresiones hipócritas, y se lo voy a explicar, y a lo mejor cualquiera de ustedes lo ha vivido. Pero hay veces que, bueno, la mayoría de los sinaloenses, porque así es el formato aquí en Sinaloa, trabajamos de lunes a sábado. En otros lugares, como en Guadalajara, tendrías el gozo de trabajar de lunes a viernes, y sábado y domingo estaba tranquilo, en algunas empresas, ¿no? Sobre todo más internacionales. Pero aquí es de lunes a sábado, y domingo decimos, pues es el día del Señor. Pero en muchas ocasiones yo he dicho, ay, el domingo es el único día que puedo levantarme tarde. Y yo digo, ¿es el día del Señor o es el día mío? Porque lo hacemos. Y el domingo llegamos a las 12, o a la amén. ¿Es más importante Dios o no lo es? Y aquí está diciendo el salmista, de esa manera anhelo tu casa. El ir a la presencia de Dios. Y tú y yo deberíamos anhelar el congregarnos y el estar en la iglesia reunida por el hecho en que se predica la palabra de Dios, por el hecho en que se alaba y se adora. Eso es algo muy importante, yo siempre lo recalco, y no me gusta hacerlo porque al final de cuentas yo soy el que soy parte del grupo de la alabanza, pero la alabanza es algo sumamente importante. Sumamente importante. Hay mucha gente, y yo lo he escuchado decir en voces de otros, no, es que la alabanza no importa tanto, yo voy a llegar a la prédica. Pues si la alabanza no es para el gritón del piano, la alabanza es para Dios. Y tú lo encuentras, los salmos, 150 capítulos para alabar a Dios. 150, por algo es importante. Y tú lo encuentras en tantos salmos que creo que para el próximo vamos a ver el 66, que es de los que no hemos visto, y tú lo encuentras a clamar, decir a Dios, venid y ved las obras, bendecid pueblos, y es como algo ferviente. A veces tú y yo, cuando estamos delante de la presencia de Dios, somos tan apáticos, como se está enseñando la palabra de Dios, contestando en el Facebook, en el WhatsApp, apáticos. Yo me imagino que esta gente, cuando estaban en la presencia de Dios, era algo glorioso. Nosotros no somos una iglesia de un corte tanto, digamos, emocionalista, pero cuando la palabra de Dios se proclama, un amén no está de más, cuando tiene sentido, mi hermano. Porque hay veces que no dicen amén, el diablo tiene poder, amén. ¿Por qué dices amén? O una aleluya, una cierta expresión, es cierto, una convicción, porque cuando se te está mostrando la palabra de Dios, hay un grito de convicción y decir, gracias Dios. Y es un gusto que no puedes contener. Yo me acuerdo cuando estaba chico, por ahí unos 11, 12 años, pues Jonathan, el hermano de Gerson, fue de los primeros que me enseñó unos tonos en el piano. Y pues digamos que la vida me lo tuvo que quitar muy rápido porque se tuvo que ir a Monterrey. Y yo, cuando sabía que venía Jonathan, para mí era algo expectante, porque yo decía, pues voy a aprender más y voy a estar con ese muchacho, ¿no? Y me acuerdo que decía, pues ¿cuándo va a venir? Y pues va a venir, y ahí quería estar, y era súper metiche.
Y ya después con Gerson también era sumamente expectante cuando quería ir. Ya luego supe sus negras intenciones, que iba a ver a mi hermana, ¿no? Pero, y ahí estaba yo de metiche. Ya luego ahorita lo platicamos de risa, porque yo llegaba, Gerson, mira, y este tono en la guitarra, o este tono, y él casi me decía, pues vete aquí, chamaco enfadoso, no te vengo a ver a ti. Pero hicimos una gran amistad y seguimos siendo tan unidos, pero si a veces estás expectante a la visita de un pecador, ser humano, ¿cómo no estar expectante de la palabra de Dios, mi hermano? Otra, a veces he escuchado gente que dice, ay, este domingo como que leyeron mucha Biblia. Pues, ¿qué más? Pues no sé, hermano, avítense un chistecito o un cuento por ahí, una historia que nos haga llorar. No, mi hermano, si lo que debemos compartir es la palabra de Dios, para chistes, pues, no sé, busca un comediante. La palabra de Dios, y con qué actitud estamos viniendo delante de Dios. Hay muchas razones por las cuales cantamos y es la parte medular de lo que quisiera enseñarles. Este pasaje nos habla de 12 diferentes nombres, atributos o actividades que Dios hace y que son específicamente mencionados aquí de manera explícita o de manera implícita, y es lo que quisiera ver en este momento. El primer punto: Dios es un Dios que mantiene su pacto, o es Jehová que mantiene su pacto. Y tú lo encuentras ahí en el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Yahweh, dice en el original. Y ese es el nombre en el que Dios se presentó a sí mismo ante el pueblo de Dios. Y es el nombre con el cual se mostró gloriosamente, los liberó e hizo pacto con ellos. Y tú lo puedes ver completamente en el libro de Éxodo. Y un nombre que no era fácilmente pronunciado, y de alguna manera se tuvo que combinar, y para nosotros el nombre de Jehová sigue siendo una combinación, y era el nombre en que era revelado hacia los judíos, era algo sumamente personal. Pero ese es el primer punto: Dios es un Dios que mantiene su pacto, lo que Él dijo. Lo segundo lo encontramos ahí a un ladito: Jehová de los ejércitos. Lo segundo es que Él es el comandante del ejército celestial. Jehová de los ejércitos habla de la seguridad que el salmista encuentra en su presencia. Yo creo que cualquiera de nosotros nos sentimos seguros cuando decimos, pues tenemos a tal persona que está muy fuerte, o es tal situación, o trae a tantas personas, nos sentimos seguros en él. Entonces el salmista está diciendo, yo alabo a Jehová de los ejércitos. ¿Qué más puedo encontrar? El tercero lo encuentras ahí al final del verso 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios que dice. Ese es el tercer punto: un Dios viviente. Nosotros le alabamos a Dios, uno, se lo repito, porque mantiene su pacto; dos, porque es el comandante del ejército celestial; tres, porque es un Dios vivo. La gente dice, da lo mismo a quien adores, si a Buda, si, no sé, al Dios que tú quieras. No da lo mismo, mi hermano, porque Cristo está vivo y ellos no. No da lo mismo. No es cierto que cualquier camino te lleva a Dios. No es cierto. La Biblia dice que solo es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino. No las buenas acciones, no tu fe, no lo que tú hagas. Cristo y su gracia. Y por medio de la fe encontramos la salvación. No hay más. El tercero lo ves. Perdón, el cuarto.
La cuarta expresión o atributo o actividad, como les mencionaba al principio, lo encuentras al final del verso 3. Dice, Rey mío. Dios es mi Rey. Dice ahí la expresión Rey mío y Dios mío, pero eso sería otro punto. Pero en la parte del Rey, cuando tú miras la monarquía en la historia, era algo interesante, cómo la gente se doblegaba delante del Rey. Y era una manera de decir que no había otro por encima de él. Cuando en el tiempo de los apóstoles o de la iglesia primitiva, cuando fueron martirizados, ellos eran martirizados porque a César no le decían Curios, no le decían Señor. Ellos le decían a Jesús que era el Señor. Y decían, pues tienes que dejar de hacerlo. Y estaban poniendo en un lugar por encima y los mataban. Los echaban a las fieras, los decapitaban, los quemaban, los crucificaban, solo por no decir eso. Es tan importante. Tony, Mándeme. si me permites algo en el 3, en el versículo 3. Tres de los pájaros más estresados que existen son el gorrión, la golondrina y el colibrí. Lo que pudiéramos entender del altar de Dios, que en un momento dado pues ya sabemos que no, el altar no vendría significando como el lugar de la presencia de Dios en un auditorio, sino sería lo secreto en la recámara del creyente que va a Dios, el lugar de intimidad del creyente. Pero la representación que hay es el templo, y lo que de alguna manera el que escribió este salmo está diciendo, hay tanta paz en el altar de Dios que aún dos pájaros de los más estresados que existen encontraron el lugar adecuado para poner el nido y permitir que los polluelos nazcan allí, ¿no? Entonces eso debería darle también bastante lucidez a la gente, de que la mayoría de la gente que tiene conflictos por lo que sea, trata de buscar el plan B para salir del conflicto, cuando el plan A sería, si no hay altar, haz el altar, pues, porque el altar básicamente sería, búscate el tiempo y dedique el tiempo necesario para tener paz de saber que estás en un lugar en el cual Dios te quiere oír y tú le puedes hablar y te va a oír. Entonces hay una gran quietud en el sentido de poder saber si dos de los pájaros más estresados que existen, según la figura que el salmista presenta, escogieron el altar para poner los nidos y que nazcan los polluelos. Con mayor razón nosotros. Simplemente yo creo que es cuestión lógica. Los problemas no tienen que alejarte de Dios. Los conflictos no tienen que alejarte de Dios. Las cuestiones graves de la vida no tienen que alejarte de Dios. Yo creo que es lo prioritario. Es buscar la presencia de Dios en lo íntimo, porque puedes tener una respuesta que no va a tener alguien para ti en lo exterior. Sí, y ahorita vamos a tocar un punto similar a eso, porque hay mucha gente que sufre el caminar cristiano y que es una situación difícil que pudiera llevarte hasta la depresión, pero aún en eso encontramos al Dios de paz, como comentaba Fernando, y lo vamos a ver. En el orden que seguía, en el verso 3, vamos a encontrar la quinta expresión, Dios mío. Entonces, ¿qué es eso? A Dios le alabamos porque es mi Dios. Ese sentido de pertenencia es increíble. Contempla la grandeza de Dios y dice, Él es celestial, Él es viviente, Él es rey y es mío. Es algo maravilloso, ese sentido de pertenencia. Y no sé si usted lo ha visto así o lo ha hecho como tan romántico como se lo voy
voy a expresar, pero si recuerdas cuando te casaste, yo me acuerdo cuando me casé y veía a mi esposa radiante venir caminando y ella venía en lágrimas. Y yo de verla también me pongo a llorar, pero así como el comercial, no una basurita, ¿no? Y yo decía, me escogió a mí y no a ningún otro, pudiendo haber escogido a otros. Es mía, mi esposa. Ese sentido de íntimo y de pertenencia está diciendo el salmista, mi Dios. No lo merecemos. No debemos, digamos, el privilegio de tener de su presencia. No hay manera de poderlo pagar, pero está diciendo, es mi Dios, yo puedo intimar con Él. Es algo que tú y yo podemos hacer y estar al alcance de doblegar nuestras vidas y poderle adorar. La sexta expresión por la cual adoramos y alabamos a Dios se encuentra en el verso está en el verso 7 y dice ahí, irán de poder en poder, verán a, en nuestras Biblias solo dice Dios, pero en el original, en hebreo, usa la palabra Elohim, y eso es para describir al único Dios verdadero. Entonces la otra expresión por la cual adoramos a Dios es que Él es único y no hay otro como Él. Es único. No tenemos que perder el tiempo de probar si adoramos a este o a este o a este. Solo Dios es único. No hay otro como Él. Elohim, y en el verso 8 combina la palabra Yahweh Elohim, dice Jehová Dios de los ejércitos. Eso es algo glorioso. El séptimo lo encontramos ahí en el verso 8, en la segunda parte. Escucha, oh Dios, ¿de qué? De Jacob. Esto nos habla de la fidelidad de Dios. Nosotros adoramos a Dios porque Dios es fiel. Dios le hizo una promesa a Jacob siglos atrás de cuando fue escrito esto. Y él seguía diciendo, tú sigues siendo el mismo Dios fiel que fue para Abraham, que fue para Isaac y que fue para Jacob. Y tú lo encuentras en la Biblia, de que la palabra de Dios se mantiene. Pero es que mucha gente, a mí me sorprende que mucha gente dice, lo que dice el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Pues mi hermano, Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre, ¿sí o no? Sí. Debemos entender ciertas cosas ceremoniales que tú y yo no tenemos que hacer porque era justamente para el pueblo de Israel en ese momento. Y dice Pablo que era una sombra de lo que había de venir. Había muchas cosas que eran una muestra del sacrificio y la redención que Cristo iba a hacer, que Cristo hizo para con nosotros. Por eso tú y yo no necesitamos tener que matar corderos o tener que matar ciertas cosas para hacer un sacrificio. El cordero inmolado se dio completamente y ya no necesitamos otro sacrificio, una sola vez. Pero Dios es fiel a su pacto. ¿O acaso has visto que Dios haya terminado otra vez la tierra con agua? No. Dios es fiel en su pacto. Dios es fiel. El octavo punto por el cual adoramos a Dios es que Dios es fuente de luz y vida para su pueblo. Ahí está en el verso 11. Y es la única expresión, al menos en lo que yo estudié, es la única expresión donde explícitamente se le llama a Dios sol. Dice en el verso 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Si acortamos, porque están hablando dos cosas, porque sol es Jehová Dios. Y nosotros tenemos, obviamente, la idea de el sol
por aquella luz que nos da y por lo que el sol trae. Yo trabajo en una empresa agrícola y hay invernaderos, hay mallasombras y tenemos un cultivo de pimientos. Y el sol, como en todos los frutos y en todas las plantas, juega un papel importantísimo. Y tú escuchas a los ingenieros agrónomos hablar y la fuente lumínica o no sé, el potencial lumínico, y yo digo, pues sabe de qué está hablando, ¿no? Pero a mí se me figura como que es mucha luz o es poca luz. Y justamente todo el proceso de fotosíntesis, que la maduración y tantas cosas, el sol es tan importante. Si no tuviéramos el sol, nosotros no tuviéramos vida, estuviera frío. Si no estuviera el sol, no hubiera podido hacer el ciclo del agua porque necesita evaporarse. Y tantas cosas que necesitas el sol. Pues aquí el salmista lo está haciendo esta analogía y está viendo toda esta luz que nos trae. Jehová es como un sol, dice, o es un sol. Dios es fuente de luz y vida para su pueblo. En el 9, que es lo que está ahí a un ladito, dice que es escudo. Dios es escudo de protección y provisión. Y tú lo puedes ver en muchos salmos, y sobre todo David, que tenía amplia experiencia en la guerra, lo usaba comúnmente, ¿no? Esta expresión, como en el Salmo 3, y se lo leo rapidito: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo. Hay un canto de Marcos Vidal que a mí me gusta muchísimo, que se llama Gregarios de Lujo, y habla acerca de los ángeles. Y dice que solamente en la eternidad podemos darnos cuenta las veces que ellos han manchado sus faldas para cubrirnos, ¿no? Como para protegernos. Y sí, la Biblia habla de eso acerca de los ángeles, que son enviados para ser ministradores de aquellos que van a heredar la vida eterna. Definitivamente no adoramos a los ángeles ni nada por el estilo, porque en la misma Biblia lo encuentras. Y cuando hubo un encuentro y ellos, algún discípulo como Juan en su visión, querían adorarlos, decía: levántate, diciendo: yo no soy aquel a cual adoras, ¿no? Pero definitivamente Dios ha cubierto nuestras vidas de manera increíble. Yo todos los días manejo arriba de 100 kilómetros para ir a mi trabajo. Son 2 vueltas que doy a Ruiz Cortines, son como 30 kilómetros hasta mi casa, pues son arriba de 120 kilómetros. Gracias a Dios que la compañía paga la gasolina, ¿verdad? Si no, donde estuviéramos. Pero los riesgos que existen son increíbles. Increíbles. En la semana, no me acuerdo si la semana pasada, hubo una carambola de 7 carros. Hoy que venía había un camión, no sé cómo estuvo, pero se incendió completamente un camión que traía como paja atrás. Hace unas semanas atrás pedí oración en el grupo porque a un señor ya grande, compañero de nosotros, lo atropellaron en el camino. Murió instantáneamente. Tantas cosas que suceden. Sin hablar de los muertitos que tiran, ¿no? Ahí después de, un poquito antes de Che Ríos, ¿no? Hay tantas cosas que pasan en la carretera y Dios nos ha protegido de todas ellas. Solo que tú y yo no las vemos. Tantas cosas en las que te tuviste que detener un poco y tú no ves más adelante. Yo me acuerdo mucho de estudiarnos, creo que era compendio de teología pastoral, y el hermano Oscar Vidales nos enseñaba, y él decía que había, o no me acuerdo si era en la célula, porque compartí en la célula, y él decía: cuando pase una situación adversa, no sé, un choque o que se te ponchó una llanta, da gracias a Dios. Y él lo empezó a pintar así: ¿qué tal que si te hubieras ido en el carro y más adelante chocas y te mueres, y Dios te protegió con una ponchadura de llanta y tú estás pataleando porque se ponchó la llanta? No vemos el panorama completo, estamos limitados, pero Dios sí lo mira. Ese escudo alrededor de nosotros nos ha cubierto tantas veces. Yo les pudiera nombrar infinidad de cosas en mi vida.
No hace mucho estábamos con esa extensión naranja que está ahí para poder conectar los cañones, y estaba haciendo las conexiones, y había una que estaba conectada, que había terminado, y la otra estaba suelta. Pues a la hora de hacer un corte, no me fijé y agarré la que estaba conectada. Y corté el cable y pues uní, obviamente, fácilmente. Y mi mano estaba del aislante a 2 milímetros del metal, ¿no? Tú sabes que obviamente pues el metal conduce. Por 2 milímetros no me llegó una fuerte descarga eléctrica. Y tú dices, casualidad. No. Dios nos protege, mi hermano. Y les pudiera contar muchas, y yo creo que en tu propia vida también. ¿Cómo no adorar a Dios? Porque es escudo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos. Tanta negligencia, cuando estábamos nosotros chicos, cuando Luciana estaba más chica, estábamos en Guadalajara, y Jacqueline dejó una plancha de cabello, y la niña la tomó y se quemó completamente la manita, ¿no? Gracias a Dios pudo sanar. Ahora en la semana Esteban se cayó en las escaleras, se quebró 3 dientes. Y le explicábamos a Luciana, Dios lo protegió, y dice ella, ¿cómo que lo protegió si se le quebraron los dientes, no? Le dicen, pues se pudo haber quebrado la cabeza o algo peor, ¿no? Y le estábamos explicando de que fue el mejor y el más benevolente de los resultados, ¿no? Pero ella no lo entendía así, y así somos tú y yo de infantiles, ¿no? A veces. Pero Señor, me hiciste esto. La protección de Dios es tan increíble. Dios es escudo y protección. Número 10, y lo encontramos en el verso 11. Dice, porque soy escudo, es Jehová, Dios, gracia dará Jehová. Gracia. Eso es algo grandioso por lo cual adorar a Dios, mi hermano. Dios derrama de su gracia sobre su pueblo. No lo merecemos. Y eso nos lleva al 11, que está en un ladito, y dice en tu Biblia, gracia y gloria. Dios rodea a su pueblo con su gloria. Y no necesita ser muy encumbrado ni muy teológico para encontrar la gloria de Dios en muchas cosas en nuestras vidas. Hay veces que te encuentras leyendo la Biblia y encuentras una verdad escondida ahí, y tú dices, ¡aleluya! ¡Gracias, Dios! Tú encuentras la gloria de Dios de una manera increíble. O en un ejemplo como el que nos decía Fernando, esos pajaritos, en cosas tan pequeñas. Escuchaba una predicadora en la semana que se llama Consumado es, Miguel Núñez, y él decía que hay un salmo donde dice, y que habla, pues es mesiánico, ¿no? Y habla de Cristo como un gusano siendo aplastado, y dice que la palabra que se usa ahí era un gusano que cuando lo aplastabas salía una tinta roja que se usaba para la cera. Y dice, pues cuando Dios aplastó a su Hijo, esa sangre nos alcanzó, y la manera como estaba mostrando esa imagen, yo dije, wow, no es casualidad que Dios ponga esas cosas en la Biblia. Cuando tú la encuentras, tú puedes ver de su gloria de una manera increíble. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza, mi gloria. Pablo lo decía, si alguien tiene de qué gloriarse, pues gloríese en la cruz. Tenemos tanto de qué gloriarnos, y es en Él. Y de tenerlo en Él es un privilegio, mi hermano, que no merecemos. Y tú y yo lo hacemos menos. Finalmente, el 12, y podemos encontrar muchos más, ¿no? En este pasaje. Pero igual en el verso 11 dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Tú y yo adoramos a Dios porque Dios muestra a su pueblo toda su bondad. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Su bondad se muestra para nuestras vidas.
conforme a la ley, la paga del pecado es muerte. Te pregunto, ¿has pecado en este día? Sí. No me necesitas contestar, lo sé, sin ver tu vida y sin ver la mía. Pues la paga de lo que tú hiciste este día se llama muerte. Estás aquí por la bondad y la misericordia de Dios, simplemente. Si alguien te perdona la vida y te otorga una vida eterna, ¿cómo no va a ser digno de ser adorado? Pero ¿cómo esto nos alcanza a nosotros? Y es con lo que quisiera terminar en estos pasajes. Y yo creo que tienes dos expresiones por las cuales tú, en tu tiempo de oración, tú puedes llevarlas delante de Él. Pues Dios, te adoro porque mantienes tu pacto, porque eres comandante, porque eres vivo, porque eres rey, porque eres mi Dios, me has escogido, porque eres único, porque eres fiel, porque eres luz y vida, porque eres escudo, porque das de tu gracia, de tu gloria, porque eres bueno. Y hay tantas cualidades en la vida del pueblo por cuales adoramos. A veces nuestras oraciones son tan fatuas. Gracias, Señor. Y decimos 1.000.000 de veces Señor, no decimos nada. Hay tanto que decir acerca de Dios. Hay tanto que decir acerca de Él. En el salmista encontrábamos los primeros 3 bienaventurados que decía al principio, y decía el primero: bienaventurados los que habitan en tu casa. Para nosotros es una bendición ser el templo del Espíritu Santo. Y eso nos alcanza a nosotros. Tú y yo no tenemos que ir ya a un lugar, sino que justamente podemos ir al interior de nuestras casas, o donde quiera que estemos, en el lugar más poco santo que tú quisieras mencionar, y ahí lo vamos a encontrar. Y tú lo puedes ver en 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pechocho nos hace la broma y llega y me toca la panza, ¿no? Dice: Dios quiere templos, no catedrales, ¿no? Cuando nos ve muy panzones, ¿no? Pero sí, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No tenemos que ir a un lugar, lo encontramos aquí mismo. En lo profundo de nuestro ser podemos orar y vamos a encontrar a Dios y nos va a escuchar. El segundo bienaventurado que decía ese pasaje en Salmos estaba en el 5. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón está los caminos hacia un, pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial. Y ahí hay una expresión muy interesante. Esa expresión de Baca era como de lloro, como de lamento, y va muy afín a lo que decía Fernando. Cuando tú y yo pasamos por situaciones adversas en el que tú te puedes encontrar sumido, quizás en una depresión, Dios es tu única fuente a la cual recurrir. No hay más. Y estoy hablando de una situación más que nada espiritual o emocional, no algo físico, porque en la ciencia hay algo físico que sí, definitivamente, pues puede ser una situación, una enfermedad, ¿no?, en la cual te pueda llevar a esa situación. Pero cuando es algo en tu espíritu, solo puedes ir a Dios. No puedes ir a ningún otro lugar. ¿Cómo esto aplica para nosotros? Ellos decían que bienaventurados los que están en el camino a Sion. Pues para nosotros es una bendición ir camino al cielo. En el ínter nos vamos a encontrar muchas situaciones adversas. Va a haber sufrimiento, va a haber tribulación. Ahorita estamos cachetonamente. A nosotros no nos toca sufrir nada, mi hermano.
Hay lugares donde los entierran vivos, donde los matan. Y actualmente, no te tienes que ir muy atrás en la historia, actualmente, fíjate en las redes y constantemente matan a cristianos. Tú y yo estamos gozosos y nos damos el lujo de faltar a venir a escuchar de la palabra de Dios porque nos duele la cabeza. Por Dios, mi hermano, seamos tan infantiles. Gerson hablaba de aquella mujer que nos dio un mensaje tan impresionante que venía y lo podemos también ver el hermano Socorro, ¿no? Y vienen con un dolor terrible y vienen a escuchar de la presencia de Dios con una sonrisa en la boca. No están, me voy a morir, me duele tanto. Ellos están en una situación adversa y tú te quejas de la muerte. Venían con un tanque de oxígeno, mi hermana, y se sentaba ahí a escuchar de la palabra de Dios. A veces es como que tan corta nuestra idea. Y definitivamente yo lo veo así. Hay mucha gente que una situación adversa para muchos va a ser algo muy grande, para otros puede ser algo sencillo. Jacqueline de Navidad me había regalado un perfume. Y el día que me lo regaló, me eché, no me rocié, y por error lo dejé ahí en la cocina. Pues mi niño, que demasiado curioso, fue y lo agarró y lo quiso jugar y hasta llegó el perfume, ¿no? Así que me eché solo una vez, ¿no? Entonces me habla, yo estaba en el trabajo y me dice, ocurrió una tragedia. Y yo, ¿qué pasó? Pues se cayó el perfume. Amor, eso no es una tragedia. Eso es un perfume, ¿no? A lo mejor si hubiera sido el que me gusta mucho, hubiera sido más tragedia. Pero a veces hay muchas personas que vemos tan grande una situación que es nada. Solo quédate con esto. Si tú eres salvo y vas camino al cielo, no te la lleves quejándote. No te la lleves quejándote. Ya tienes lo mejor. Créeme, lo peor que te puede pasar ahorita no es nada comparado a lo que merecemos. Y se los vuelvo a decir, lo peor que te pueda pasar en la vida no es nada comparado a lo que merecemos. Punto. La misericordia de Dios. Y tercero, que ese pasaje lo decía, bienaventurado el hombre que en ti confía. Esa es una mayor bendición, mi hermano, vivir confiado. Tú y yo no confiamos en la economía, o no deberíamos confiar en la economía, no deberíamos confiar en la salud, deberíamos estar confiados en Cristo. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto en el que el apóstol Pablo llegaba, pues, no sé qué hacer. Es bueno que yo me quede aquí por causa de ustedes, pero quisiera estar allá. Para mí, dice, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor me fuera a morir. Y eso no es algo que comúnmente hacemos tú y yo. Les decía un domingo en la mañana, el problema de los cristianos es que no anhelamos irnos al cielo, ¿no? Tenemos tanto amor por las cosas terrenales. Y decimos que amamos a Dios, pero no es cierto. Si lo amáramos, viviéramos tan desprendidos, o como lo dice Pedro, ¿no? Que somos extranjeros, benedizos y estamos de pasadita. Y no es nada 70, 80 años contra la eternidad. No es nada. Hay tantas razones por las cuales adorar a Dios. Y aquí estamos viendo a este insignificante portero, si lo quieres ver de esta manera, cantando acerca de la gloria de Dios. Y él dice, mejor es estar aquí que en un lugar de impiedad. Aun cuando pueda hacer un trabajo no tan guau como los levitas, no tan guau como los sacerdotes, pero estoy cerca de tu presencia. Para nosotros, mi hermano, este debería ser un anhelo, el estar delante de la presencia de Dios. Vamos a terminar ese tiempo
orando. Y pidámosle a Dios que nos dé de esa sed que necesitamos para buscar. Señor Jesús, oh Dios, cuán humillados podemos estar, Dios, al ver a ese salmista cómo se expresa delante y acerca de su Dios. Hay tantas veces, Dios, que mi oración es tan superficial, que mi oración es tan incrédula, o mi actitud, Dios, delante de tu palabra, o al estar reunido en la congregación de los santos, Dios, es tan fría. Permítenos entender que tú eres digno de adoración en todo momento y en todo lugar, porque eres omnipresente. Que tenemos tantas razones para bendecirte, porque tú estás vivo. Y no debemos, Dios, de pensar que tú estás tarde para volver, Cristo, o que no vas a volver, o que no nos va a tocar a nosotros, Dios, porque es tan claro que tú vienes pronto. Oh Señor, enséñanos a atesorar tu presencia de tal manera, Señor, que sea un anhelo en nuestras vidas, Dios. No sea solo un resto de nuestro tiempo, no sea solo algo, Dios, que no tenemos mejor que hacer, Señor, sino que anhelemos tu palabra, que nos deleitemos en ella, en orar, Señor, en buscarte, en compartir el poder del Evangelio, Señor. Oh Señor, permite que tu palabra esté en nuestras bocas en todo tiempo, Dios, que pueda ser ese legado que dejemos a nuestros hijos, Dios, que podamos bendecir y santificar a nuestras esposas por medio de tu palabra. Oh Señor, renueva nuestra sed de ti, nuestra hambre de ti, Señor. Que nos encontremos seguros en ti, Señor. Pido que si alguno de mis hermanos viene en una situación adversa, de sufrimiento, quizás de enfermedad, Dios pueda saber que tú estás en control de las cosas. Tú sigues siendo el soberano Dios, el perfecto, el misericordioso Dios, el benevolente. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Despídenos de este lugar y rogamos, Dios, que tu presencia nos acompañe.